Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, en esta clase vamos a ver el artículo que el título es Las noticias van al mercado, etapas de intermediación de lo público en la historia de los medios en la Argentina. Es un artículo que ya tiene unos años porque lo escribí en ocasión del bicentenario de la Revolución de Mayo. Es un artículo que por lo tanto pretende abarcar una gran cantidad de procesos en un periodo histórico amplio, 200 años, y que pienso que nos puede ayudar como marco para comprender varias de las principales etapas del desarrollo de los medios y de política de medios que hubo en nuestro país. El artículo tiene una introducción teórica, vamos a decirle, donde, bueno, se plantea fundamentalmente qué tipo de aproximación es conveniente realizar cuando uno historiza los medios. Se trata de etapas que abarcan desde el surgimiento mismo de una versión bastante artesanal de la hechura de la producción de prensa a principios del siglo XIX hasta una etapa compleja, financierizada, concentrada, centralizada en cuanto a capitales, eh, convergente con otras tecnologías, medios, dispositivos y soportes y redes de información y comunicación de la actualidad. O sea, verdaderamente el desafío, digamos, de esa aproximación, por lo menos en términos teóricos, es grande. Yo la hago, esa aproximación, desde una perspectiva que es la economía política de la comunicación y la cultura, es decir, intento comprender cómo es, digamos, la construcción histórica de los medios y de las políticas que hablan o se refieren a ellos. Hay varios autores y autoras citados como marco y como antecedentes. Uno de ellos son Elizabeth Fox y Silvio Weisbord, que hicieron un trabajo a principios de este siglo XXI sobre la evolución de los sistemas de medios en América Latina. Cito a Van Quillenburg y McQuail, el texto que nosotros vemos. Cito también a otros autores que son muy conocidos, sobre todo en los países del norte, porque proponen un marco analítico para comparar la evolución de sistemas de medios, que se llaman Hallin y Mancini. Nosotros en América Latina solemos leer un poco menos a estos autores, sobre todo porque ellos de América Latina no conocen mucho, aunque Daniel Hallin un poco más, pero no importa. O sea, en estos 200 años que tenemos de recorrido, tenemos, por supuesto, muy distintos regímenes de gobierno, diferentes orientaciones de proyectos políticos, económicos y sociales de los distintos gobiernos, pero yo en el texto propongo una suerte de etapización, o sea, de organización en etapas de esta historia de los medios, que no obedece necesariamente a la evolución de los regímenes político-económicos de nuestro país, aunque obviamente la historia de los medios dialoga, refiere, tributa de manera bastante frecuente, bastante directa a las distintas etapas, los distintos momentos de esa evolución de regímenes políticos y económicos. Es lógico que durante, por decir algo, el proceso de organización nacional de las décadas de 1870, 1880, 1890, eso influyera en un tipo de sistema de medios, lo hizo, esto lo hemos visto en clases pasadas, o que los dos primeros gobiernos de Perón, por la impronta y fundacional en muchos casos que han tenido, o que la última dictadura militar, es decir, es obvio que algunos procesos marcaron el conjunto de la evolución de la sociedad argentina, de su organización económica y política, y por lo tanto también al sistema de medios, pero en el cuadro que está en la página, ya les digo a ver si logro adivinar en qué página es esto, porque estoy en un formato. Sí, en la página 6 hay un cuadro, una tabla, donde
En el artículo presento una propuesta de etapización de organización en etapas del sistema de medios en tres grandes etapas. Una primera etapa que abarca lo que llamo orígenes de la prensa y subordinación a las disputas políticas, que comprende desde el surgimiento del telégrafo mercantil en el año 1801 en el Virreinato del Río de la Plata, hasta aproximadamente 1870, que como en la clase pasada vimos, lo tomamos como referencia porque fue el momento en el que Bartolomé Mitre fundó el diario La Nación. Una segunda etapa que abarca desde 1870 hasta 1976, es decir, hasta el golpe de Estado que dieron Videla, Agosti y Macera el 24 de marzo del año 76, que le llamó periodismo profesional, autonomía relativa del sector de industrias culturales, maduración y estabilidad. Y un tercer periodo, desde 1976, desde el inicio de la última dictadura, hasta 2009, podríamos llevarlo al presente, donde hay una crisis del modelo de autonomía relativa de los medios, una reformulación de las reglas del sistema de medios y de las industrias culturales. Ahora voy a semblantear un poco lo que planteo en el artículo sobre estas tres etapas. En la primera, que decíamos es el origen de la prensa, la subordinación a disputas políticas, lo que vemos es una prensa dependiente ¿de quién? Del poder político, de las disputas políticas para organizar algún sistema o instituir algún tipo de formato de convivencia y de organización institucional de la política post-virreinal, es decir, a partir de 1810 en adelante. Entonces la prensa era muy dependiente, ¿cierto?, del poder político, era una prensa facciosa, era una prensa que acompañó el proceso de independencia de nuestro país, acompañó el proceso de las disputas internas, las guerras civiles. Surge una opinión política. Nosotros vimos en clase la diferencia entre opinión pública y opinión política. Eso es importante retomarlo, lo retomo en este artículo. Es una prensa que va ganando muy lentamente lectores en la medida en que los procesos políticos en nuestras tierras van adquiriendo algún tipo de institucionalización. Eso ocurre en la década de 1820, más tarde con la Constitución del año 1853, que obviamente reconoce la libertad de prensa y le plantea al Congreso Nacional la prohibición de emitir leyes que restrinjan la libertad de imprenta. Eso lo relacionamos de modo directo con el paradigma empresarista de libertad de expresión que ya habíamos visto con Loretti, con el texto de Loretti y de Lozano. Y a partir de la década de 1870, los medios, los diarios y las revistas empiezan a modernizarse, comienzan un periodo de masificación, es decir, de ganar decenas de miles de lectores. Para eso es necesario, obviamente, que haya decenas de miles de lectores, es decir, que en paralelo el Estado argentino desarrollaba políticas de inclusión educativa como no lo había hecho en las primeras 6-7 décadas del siglo XIX, y tenemos una profesionalización de la actividad periodística, una complejización de los estilos, de los formatos, una adecuación a las necesidades de ese mercado masivo de lectores. Por eso mencionábamos en clase la vez pasada la cuestión del periodismo ilustrado, de las revistas ilustradas, ¿no?, con ilustraciones, quiero decir. Y eso se corresponde con un proceso de acumulación o de aglomeración metropolitana, de aglomeración de la gente en algunas grandes ciudades que se iban
nutriendo de la llegada de inmigrantes, primero europeos y más tarde de otros países y también de migraciones internas de nuestro propio país. Entonces, bueno, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, en fin, grandes ciudades en las que se va a organizar la demografía de nuestro país. Hay hitos dentro de este periodo de profesionalización con grandes profesionales que ya no tienen una relación tan directa con los dueños de los medios, con los empresarios que eran los editores de los principales diarios. En la década del 20 comienza hay un hito que es el de el surgimiento de la radio, ¿no? El 27 de agosto de 1920, con la transmisión de la ópera Parsifal de Wagner de Richard Wagner en la terraza del Teatro Coliseo de ahí de calle Libertad y Marcelo T. de Alvear en la ciudad de Buenos Aires, que era un teatro que además pertenecía a la comunidad italiana, por parte de Susini, Enrique Telemaco Susini, así se llamaba, y algunos compañeros y amigos suyos. Obviamente es una transmisión con muy pocos aparatos receptores, es una especie de prueba, de ensayo, pero les va bien, continúan realizando emisiones sobre todo números de la programación que tenía el Teatro Coliseo, y en los años siguientes, 1921, 1922, 23 y así sucesivamente, se van a ir creando nuevas emisoras de radio. Ya a partir del año 23 convivían distintos modelos de financiamiento de la radio, una radio financiada por sus propios gestores, que era el caso de Susini y sus amigos, que ellos desembolsaban de su propio bolsillo los pocos costos, pero costos al fin que tenían, por ejemplo, la compra e instalación de una antena. Eso es un tipo de financiamiento. Otro tipo de financiamiento que es la subvención de alguna emisora de radio por parte de fabricantes de equipos de radio, porque esto también va a ocurrir más adelante con la tele, es decir, los fabricantes de equipos de una industria que se está desarrollando pero que todavía no es masiva, a esos fabricantes les interesa que la gente compre, por ejemplo, equipos receptores de radio. Para que compre equipos receptores de radio tiene que haber distintas emisoras de radio que seduzcan, que atraigan la atención de esos públicos, y entonces los convenzan de que conviene pagar una buena cantidad de dinero para comprarse un aparato de radio e instalarlo en el hogar. Bueno, por eso los fabricantes de equipos de radio subsidiaban el funcionamiento de algunas emisoras, de algunas radioemisoras. Y el tercer mecanismo de financiamiento, que es el que va a ir ganando cada vez más importancia, es la publicidad, ¿no? La publicidad, los anuncios de jabón Colgate o en fin, de distintas marcas que, como la radio iba ganando audiencia, les interesaba colocar anuncios, bueno, sobre todo para invitar a los públicos a que consuman sus productos, lo típico. En el año 51 nace la televisión en la Argentina, también aludimos a esto en clases pasadas, acto del Día de la Lealtad Peronista, Perón y Eva Perón en el balcón de la Casa Rosada, con una Plaza de Mayo colmada de militantes y de simpatizantes del gobierno, y se lanza el Canal 7 de televisión. Es interesante que la iniciativa de lanzar la televisión es estatal, mientras que la iniciativa de lanzamiento de la radio es privada, había sido privada, y la iniciativa del desarrollo de la prensa también fue privada, Cabello y Mesa, aunque en 1810 la primera Junta de Gobierno había tenido una decisión de política gubernamental de tener su propio órgano de difusión, que fue la Gaceta de Buenos Aires, fundada por Mariano Moreno, que hoy es el boletín oficial, como dijimos también en clase. Bien, en estas etapas lo que tenemos es como
como acompañamiento, una masificación, digamos, de la prensa, de la radio, de la televisión, que van a durar, ese proceso de masificación va a durar entre 10 y 15 años en el caso de la tele y 10 años en el caso de la radio. En la medida en que son medios masivos, empieza a haber preocupación de los gobiernos acerca de cuál es el contenido y sobre todo de opiniones y de información que circula en esos medios. Por eso en la década de 1930 la radio en la Argentina reconoce también, así como veíamos en Van Williamore y McQuail, cierto énfasis en la propaganda y en la censura. También en la Argentina eso ocurrió, o sea, hay una etapa de censura fuerte acerca de contenidos que el poder político gobernante consideraba inconvenientes. Esto continúa, o sea, es previo, muy, como ven, 1930 estoy hablando, golpe de Uriburu, después, bueno, Justo, Ortiz, etc. La censura existía. Esto, digamos, la cuestión de la censura podemos verla en clase presencial, pero diría que es un elemento común de varios gobiernos, desplegar dispositivos para controlar los contenidos de los medios de comunicación, de las columnas de opinión, etc. Lo cual también involucra, por supuesto, a los gobiernos del GO, del Grupo de Oficiales Unidos, del golpe que ellos dan en 1943, luego Edelmiro Farrell, y también a los dos primeros gobiernos de Perón, que ya son gobiernos electos por el pueblo. Es decir, la Argentina ya en 1946, cuando se elige a Perón, recupera el régimen constitucional, recupera las elecciones sin fraude, sin proscripción de partidos, gana Perón y en consecuencia es un presidente democrático con división de poderes. Por supuesto, sabemos que esa división de poderes ha sido también objeto de discusiones y controversias, pero al lado de los gobiernos anteriores, el gobierno de Perón, los gobiernos de Perón son gobiernos formalmente democráticos con censura. Perón es derrocado en el año 1955 por la autodenominada Revolución Libertadora, 16 de septiembre del año 55, y la censura vuelve ya de una manera más feroz, porque estamos hablando ahora de una dictadura. Lonardi como presidente primero, más tarde Pedro Eugenio Aramburu, que además asesinan militantes políticos peronistas, dirigentes sindicales, apresados, el peronismo que era la mayoría electoral proscripta, o sea, una censura evidente. Luego tenemos la presidencia de Frondizi con efectivamente una... es durante el gobierno de Frondizi que la televisión privada comienza a funcionar, aunque los pilares y las licencias de televisión privada que comienzan a funcionar, de los canales de televisión privada que comienzan a funcionar durante la presidencia de Frondizi, ya habían sido asignados durante la autodenominada Revolución Libertadora, es decir, por el dictador Aramburu. Es imposible no enfatizar que también había censura, básicamente porque la mayoría electoral en la Argentina está proscripta hasta 1973, es decir, el peronismo, que es la mayoría electoral, no puede presentarse a elecciones. Si bien ya durante el gobierno de Frondizi no era obligatorio hablar del tirano prófugo para referirse a Perón, sin embargo, bueno, no estaban dadas las garantías constitucionales elementales como para que hubiera libertad. Eso es paradójico, porque el desarrollo de la televisión privada, de la radio, de la prensa, de las revistas ilustradas y de las revistas políticas en la década de 1960 es floreciente, es vigoroso. Entonces, como digo, tenemos es esa década además donde la Universidad Pública Argentina logra un reconocimiento internacional con premios Nobel en ciencias. Es decir, hay ciertas contradicciones interesantes para el análisis entre el desarrollo, entre el desarrollo de un sistema de medios masivo, complejo,
variado un poco lo que dicen Ford y Rivera, por un lado, y el hecho de que el sistema político de nuestro país estuviese recortado, amputado en su potencialidad, básicamente porque el principal partido político, la mayoría electoral, estaba proscripta. Bueno, eso es un tema que nosotros no podemos obviar. Toda esta segunda etapa que va desde 1870 a 1976, que nosotros vamos a ir poniéndole la lupa a algunos periodos en particular, y que, por cierto, en el texto mío, en el artículo que estoy comentando, hay bastante material y mucha información sobre el tema, y discusiones, digamos, que yo traigo a colación para un poco colaborar en la comprensión de cómo fue desarrollándose esta larga segunda etapa que abarca más de 100 años. Es una etapa que yo le llamo de autonomía relativa del sistema de medios. ¿Qué significa autonomía relativa? Significa que el sistema de medios, básicamente hay un autor uruguayo que se llamaba Héctor Borrat, yo lo tuve de profe en el doctorado, que tiene un texto que es clásico, que es los diarios como actor político. ¿Y qué dice Borrat? Lo que dice es, los medios, en su etapa masiva, durante buena parte del siglo XX, los medios de comunicación son actores políticos, juegan con apoyos o con críticas, en algunos casos furiosas y en algunos casos desleales, juegan con operaciones de desinformación incluso, en la arena política. Son actores políticos. Quien tenga alguna duda o quiera que profundicemos en esta cuestión, me lo dice en clase. A mí me parece que es la función más evidente de los medios de comunicación y por eso no abundo en argumentos ni en ejemplos, aunque en el texto nuestro, en el texto mío quiero decir, hay muchos ejemplos. Les mencioné, por ejemplo, el apoyo del diario Crítica de Natalio Botana al golpe de Uriburu contra Irigoyen en el 30, pero podemos mencionar los apoyos que tuvo Lonardi, Aramburu y Rojas para derrocar a Perón en 1955, o sea, podemos, la labor de los medios para horadar, para deslegitimar, para golpear la imagen del expresidente Ilía entre 1963 y 1966 y apoyar el golpe de Estado contra Ilía, que derroca a Ilía, que golpe de Estado que encabeza Juan Carlos Onganía en 1966. O sea, que los medios son actores políticos, insisto, es algo bastante conocido, pero de todas formas, por supuesto, si quieren que lo conversemos, lo conversamos. Pero además de eso, dice Borrat, los medios son empresas. O sea, son empresas que venden productos. O sea, le venden a el shampoo Sedal, le venden el público, o sea, le venden el perfil de público. Mira, esta revista la compran fundamentalmente mujeres de entre... Tenemos un público adolescente que compra zapatillas y remeras de tal tipo, entonces a vos, marca X, que no, yo la verdad que no lo sé, te interesará venderles zapatillas y remeras X a los públicos que nosotros, a los que le vendemos nuestra revista, nuestro programa de radio, nuestro programa de televisión. Eso es un poco lo que durante muchos años hacía que CQC, ese programa, vieron, de televisión que lideraba Mario Pergolini, tuviese, a pesar de tener menos rating, menos audiencia, sin embargo, facturaba más publicidad, de anuncios publicitarios, que los programas de Tinelli, en la década del 90, digo, cuando la tele era hipermasiva. Y la explicación era que los programas de Pergolini apuntaban a un target, a un público ABC1 con mayor capacidad adquisitiva, y entonces a las empresas que vendían coches o algunos productos de gama superior, digamos, pagaban más por el segundo de publicidad que lo que pagaban otras marcas que anunciaban en los programas de Tinelli, que eran más
masivos, pero un perfil de público más popular, con menor capacidad adquisitiva promedio. O sea, entonces esas, como los medios son empresas, además de actores políticos, necesitan, número uno, conservar su mercado, es decir, conservar su audiencia, su público, sus lectores, su audiencia televisiva y radial, y necesita atraerla. Entonces siempre hay una suerte de tensión entre la línea editorial política, ¿no es cierto?, de las empresas de medios, con el énfasis comercial o la gestión comercial que tiene que tener esa empresa, básicamente para seguir ganando cada vez más dinero, porque no son filántropos, quieren ganar dinero, y además quieren conservar a su público y en lo posible incrementar la cantidad de público, lectores, de audiencia, etc. Entonces, eso es una tensión, porque si se juega mucho, si la línea editorial política, si su apuesta como actores políticos es demasiado evidente y contradictoria con el sentimiento, en un sentido amplio, que tienen las masas de consumidores de ese medio puede entrar en problemas. O sea, puede de alguna forma expulsar a sus lectores o a sus públicos del consumo del producto, dado que enfatiza demasiado su apuesta por algún sector político o por algún tipo de aventura política. Entonces, como digo, ahí siempre hay una tensión. En general, los medios que tienen mucho éxito lograron, durante el tiempo en que tuvieron éxito, combinar o gestionar o tramitar esta tensión, esta contradicción que estoy marcando, en aras de una empresa exitosa que juega políticamente, pero que tampoco tampoco descarrila en su apuesta política. ¿Estamos? Entonces, este periodo que estoy marcando es un periodo de la segunda etapa, en donde los medios como actores políticos gozan de determinada autonomía que no tuvieron en la primera etapa respecto del poder político. Autonomía que les permitía decir, mira, yo, presidente X, te banco, está todo bien, pero lo que no puedo es abandonar completamente a mis lectores o a mi público. Así que te voy a acompañar, pero yo me debo a mi público, ¿no? Por eso pongo autonomía relativa, porque tampoco es que es una autonomía plena, no existe la autonomía plena, no la tiene el New York Times en Estados Unidos para nada, no la tiene The Guardian en Inglaterra, por supuesto no la tuvieron ni Editorial Atlántida, ni Clarín, ni La Nación, ni La Prensa, ni Página 12, no existe la autonomía plena. Pero, esta segunda etapa que estoy reseñando es lo más parecido a cierta autonomía relativa, moderada, que ha conocido el desarrollo de los medios en nuestro país en relación a su relación con la política. Y hay una tercera etapa que marco en el texto, que abarca desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 hasta más o menos el presente. El texto termina en 2010, pero podemos llevarlo al presente sin demasiado esfuerzo, porque es una tercera etapa en la que se rompe esa autonomía relativa, justamente. O sea, el Estado, primero durante la dictadura, y más tarde con distintos gobiernos constitucionales a partir de la recuperación del régimen constitucional en 1983, yo diría que el Estado argentino vuelve a tener una injerencia fuerte en la suerte del desarrollo de los medios de comunicación, en su mercado, en su apuesta económica y por lo tanto también en sus decisiones políticas. En 1977 el Estado argentino, la dictadura, se asocia con Clarín y La Nación y con el diario La Razón, que ya no existe, para desarrollar la empresa Papel Prensa, que en un momento histórico en el que los diarios eran masivos, poseer la única fábrica de papel que había en nuestro país, asociada además con el Estado, que te daba créditos para que esa fábrica funcionara sin despeinarse, digamos. Bueno, eso tenía una
importancia en términos de competencia con otros diarios que no eran socios del Estado, que no tenían una fábrica de papel, bueno, imagínense una diferencia gigantesca a favor de Clarín, La Nación o La Razón, ¿cierto? Pero también el Estado en la dictadura decreta una ley de radiodifusión, Videla decreta una ley de radiodifusión, esto fue en el año 1980, licita radios, es decir, organiza la cesión de emisoras de radio para distintos empresarios privados. Luego, durante el gobierno de Alfonsín, hay idas y vueltas, la relación de los medios privados, sobre todo de Clarín, con el gobierno alfonsinista no es la mejor. Menem asume en 1989 y lo primero que hace es entregar licencias de televisión que estaban en manos del Estado a el Grupo Clarín y a Editorial Atlántida. El Grupo Clarín se queda con el 13, el canal 13 de televisión de Buenos Aires. Editorial Atlántida se queda con Telefe. No solo Editorial Atlántida, es con otros socios. Durante los dos gobiernos de Carlos Menem, entre 1989 y 1999, lo que vemos es un Estado que interviene decisivamente en los negocios de medios de comunicación, de telecomunicaciones, siempre a favor de grupos concentrados privados, o mejor dicho, en general a favor de grupos concentrados privados, no siempre, pero en la mayoría de los casos sí. Es decir, tenemos intervención, a partir de 1976 en adelante, esto es lo que quiero señalar, tenemos el hecho de que la autonomía relativa de las empresas de medios de comunicación respecto del Estado, del poder político, va disminuyendo, a medida también que la economía argentina entra en sucesivas crisis desde el 1976, en realidad desde un poquito antes de 1975 y hasta hoy, estamos viviendo una nueva crisis fuerte económicamente hablando, económica y social, lógicamente. Las crisis van, obviamente, deteriorando la capacidad adquisitiva de la población argentina y, en consecuencia, eso determina, vamos a decir, perdónenme que, o sea, no es estéticamente agradable, pero pueden anular el coso, la imagen. Es que estoy resfriado. Bueno, les decía, a medida que decrece la capacidad adquisitiva de la población argentina, obviamente eso repercute en que el consumo de los medios de comunicación y los anunciantes de los medios de comunicación van mutando, van cambiando. Si ustedes ven, por ejemplo, ¿quiénes son los anunciantes de la televisión? Busquen en Google canales de televisión europeos, estadounidenses, canadienses, brasileños y canales de televisión en la Argentina. Y fíjense quiénes son los anunciantes. Entonces, eso nos habla también de la precariedad económica de la Argentina. En la Argentina, el anunciante es el de la pasta dental, ¿no? En la televisión brasileña son automotrices, o sea, venden autos. Acá, bueno, de vez en cuando hay algún anuncio de auto, pero en general no. Bueno, entonces, fin de la autonomía relativa, y hay 4 procesos que son interesantes de analizar desde 1983, desde que se recupera el régimen constitucional de gobierno, hasta ahora. Uno es el fin de la censura directa. O sea, ya no hay censura directa. Hasta 1983 en la Argentina podemos afirmar, sin demasiado matiz, que casi todos los gobiernos, desde el Virreinato del Río de la Plata hasta 1983, ejercieron censura. Por supuesto, algunos ejercieron mucha censura y otros poca censura. Pero no hay gobierno, tal vez el interregno de Cámpora, esos 45 días de 1973. Pero bueno, es una presidencia súper breve. Quizá podemos meter un matiz en la presidencia de Arturo Illia, 63-66, donde sí hubo algunos episodios de censura y de control de la opinión, pero mucho más leves que todos los demás gobiernos del virreinato hasta 1983. Bueno, desde 1983 hasta ahora lo que tenemos es
una conquista de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, yo diría, en medios de comunicación masivos, por parte de quienes acceden a los medios de comunicación masivos, que son poca gente, que no existió antes. Eso es muy interesante. Después tenemos un proceso de concentración multimedios que se inicia en la dictadura y que continúa hasta hoy. Tenemos un proceso de centralización geográfica en Buenos Aires de la producción de contenidos informativos y de ficción que consume el resto de la Argentina. Es como la copia o la reproducción o la recreación de esa macrocefalia, vieron, que la Argentina tiene en muchos aspectos y que también se verifica en el caso de los sistemas de medios, con un gran centro productor y el resto del territorio que tiene poca producción y muy poca producción si la comparamos con Buenos Aires. Y también tenemos un proceso de financiarización creciente, es decir, de afluencia de capitales financieros a la propiedad de los medios de comunicación que se inicia en la década de 1990 y que no se detiene hasta hoy, y que le imprime a la lógica de funcionamiento de los medios de comunicación una necesidad de rentabilización inmediata que no figuraba en la lógica de funcionamiento de los medios en las décadas y en los 2 siglos, o en los casi 2 siglos previos. El conjunto de estos procesos se combina también con una precarización marcada de la actividad periodística. Hasta la dictadura, y yo diría, sí, hasta la dictadura, los periodistas en la Argentina vivían de su trabajo. Hoy, lo tuiteó esta semana una de las periodistas de Página 12. Un periodista de Página 12 cobra menos que el bono que negocian los colectiveros o sea, no que el salario de los colectiveros, cobran mucho menos que el salario de los colectiveros, cobran menos que el bono que están negociando los colectiveros con las cámaras empresariales y con el gobierno nacional, por el cual hubo paro la semana pasada. ¿Tá? O sea, quiero decir, la precarización de la actividad periodística es brutal. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con libertad de expresión, políticas? Bueno, tiene mucho que ver porque obviamente que los periodistas sean tan mal pagos que su actividad económicamente no les permita llegar a fin de mes, hace que tengan que trabajar de muchas cosas o en muchos lugares para completar un ingreso básico, y eso les resta tiempo para dedicarse con mayor atención a una producción de una nota o un trabajo solo, ¿sí? Así que estos procesos continúan al día de hoy, son un cambio respecto de lo que habíamos visto en la segunda etapa, y también hay un cambio porque otro de los procesos que se inicia, sobre todo en esta última etapa, es la convergencia tecnológica. En la Argentina lo que vemos es, en 1980 aparece la FM, la radio frecuencia modulada. A fines de los 80, principios de 1990, se masifica la televisión por cable. A fines de la década de 1990, a principios de este siglo, va empezando a desarrollarse el mercado de acceso a Internet y sobre todo a partir del año 2014 con los smartphones, con las redes de telefonía móvil 4G, lo que tenemos es un consumo de cultura, entretenimientos, noticias y opiniones, fundamentalmente que se accede por tecnologías, por dispositivos móviles. Bueno, todo esto cambia lógicamente el funcionamiento del sistema de medios. La convergencia entre medios, telecomunicaciones e Internet altera no solamente el funcionamiento de empresas periodísticas, sino que también altera el hecho de que muchas de esas empresas son compradas por actores, por ejemplo, de telecomunicaciones. La fusión entre el Grupo Clarín y Telecom es ilustrativa de una nueva fase de convergencia y concentración de la propiedad que, por supuesto, era inimaginable en 1960. Así que
Acá tenemos una tercera etapa ciertamente nutrida en cuanto a novedades que trastocan completamente la lógica de funcionamiento del sistema de medios y también las políticas que el Estado va produciendo para este sector, ¿no? La semana pasada el presidente Milei derogó un DNU, el DNU 690, que había firmado el expresidente Alberto Fernández. El DNU de Milei es el número 302 de 2024. Yo escribí una nota para el diario AR sobre qué cambia este nuevo DNU de Milei respecto de la regulación. Pero es una regulación de telecomunicaciones, de empresas de telecomunicaciones que también tocan al sector de medios de comunicación, tocan a la televisión satelital, a la televisión por cable. O sea que lo que vemos ahí es convergencia, ¿no? Plena convergencia, también con la producción de regulación legal por parte, en este caso, del presidente de la Nación. Voy dejando acá. Por supuesto, lean el texto. Nosotros volvemos a vernos el próximo viernes. Ahí podemos retomar si tienen comentarios, dudas sobre este texto. Nos vemos ahí y bueno, les deseo que tengan buena semana. Chau, chau.